El paquetazo, una bala en el pie para el gobierno cubano. Los privilegios no son para toda la dirigencia, sino para un grupo muy reducido. Los demás están viviendo la misma situación que ese 88% de familias cubanas, apunta el director de estrategia del OCDH, Yaxis Cires. La crisis sistémica que atraviesa Cuba y el paquetazo de medidas económicas que implementa el gobierno cubano podrían dinamitar la unidad del castrismo, y ya se han visto señales de preocupación de la cúpula de poder. La suspensión de las asambleas de rendición de cuentas por segunda vez consecutiva, la publicación del nuevo Código de Ética de los cuadros de la Revolución Cubana y la defensa del paquetazo en varias ciudades por parte del propio presidente Díaz-Canel son algunos de esos indicios de inquietud en los cuadros de gobierno, según observadores y activistas de oposición. Con la suspensión de las asambleas de rendición de cuentas, el gobierno está mostrando un pánico a la voz de los ciudadanos. El régimen se niega a ofrecer una plataforma pública y legítima desde sus propias reglas para que la ciudadanía exprese su malestar frente al Estado, dice el opositor Manuel Cuesta. A pesar de que las asambleas de rendición de cuenta de los delegados a sus electores han sido usadas por el castrismo para fundamentar durante décadas su supuesto modelo de democracia popular, es el único modo de que la ciudadanía puede dialogar con los órganos locales, según las plataformas independientes cubanas, observadores de derechos electorales y ciudadanos, observadores de procesos electorales COPE. El 88% de las familias cubanas vive en la extrema pobreza, señaló el Observatorio Cubano de Derechos Humanos OCDH, algo que se agravará con la decisión del régimen de reducir los subsidios y encarecer los servicios públicos, el combustible y el transporte. Con el nuevo paquetazo de medidas, todo el sacrificio cae sobre el pueblo, y eso es una cuestión que tiene resonancia dentro del Partido Comunista, porque los privilegios no son para toda la dirigencia, sino para un grupo muy reducido. Los demás están viviendo la misma situación que ese 88% de familias cubanas, apunta el director de estrategia del OCDA, Yaxis Cires. Frente al aumento del malestar popular, el gobierno cubano ha tomado medidas para blindarse, incluso de sus propios miembros. El régimen publicó el 15 de enero el decreto presidencial Código de Ética de los cuadros de la Revolución Cubana, que impone lealtad al Partido Comunista de Cuba, PCC, e intenta atajar divisiones internas entre quienes tienen poder de decisión en la isla. El documento exige a los cuadros una conducta diaria ejemplar, de elevados valores morales, profunda sensibilidad humana, inquietud revolucionaria, apego a la legalidad y un claro sentido del deber. Por este código las autoridades van a poder destronar a todo el que no sea leal con ese paquetazo de medidas. Es una manera de presionar y acallar más ese sentir interno silencioso. La militancia del partido también vive en la pobreza. Es tanta la desesperanza y el descontento que se hace necesario apuntalar una estructura que ya está en crisis, dice el jurista Edel González. El régimen cubano vive una profunda crisis de representatividad y legitimidad, evidenciada en las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 y agudizada con la crisis económica de los últimos años. Para que esa crisis final tenga un desenlace positivo para el pueblo, tienen que haber canales políticos, y ahí viene el problema de la crisis de la oposición, encarcelada o fuera de Cuba por la represión, señala Yaxis Cires. La nueva realidad, que según Cires está cada vez más cerca, debe ser democrática. Está en manos de la sociedad civil y la oposición evitar que sea solamente una modificación del socialismo, finaliza. Siguiendo con las noticias, divisas sin freno, dólar, euro y MLC registran nuevos precios récord en mercado informal cubano. Las tres monedas de referencia en el mercado informal cubano de divisas, dólar, euro y moneda libremente convertible, MLC, alcanzan este miércoles nuevas cifras récord de venta, algo que no se daba de forma simultánea desde hace varias semanas.
El euro escala a los 292 CUP, 2 pesos más que los últimos días, según reveló la tasa diaria del medio independiente El Toque, que registra las oscilaciones en el precio informal de las divisas en el país. También sube 2 pesos el MLC, que alcanza los 255 SUP. El dólar, por su parte, aumenta este 31 de enero a 288 CUP, un peso más en relación con la jornada precedente. El simultáneo aumento de valor de las tres monedas tiene lugar tras el anuncio de que el gobierno se prepara para la intervención del mercado informal de divisas en febrero. La afirmación ha generado mucha expectativa entre los cubanos residentes dentro y fuera del país, que ponen en duda que el régimen pueda realmente intervenir o frenar de forma efectiva el sistema cambiario informal. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.